Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter. Buenos días Martin. Me alegro de que hayamos regresado. Sí, me alegro de que también hayamos regresado. Ha sido una semana bastante agitada, pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Es imposible pasar una semana o un minuto sin Él. Estaba pensando antes y te decía que si alguien se diera cuenta de cómo suceden algunas de las cosas detrás de escenas, se pararían con la boca abierta. Sí, y se preguntarían las cosas que hace Dios. Bueno, sí, démosle gracias y pidamos una bendición. Oh Padre Celestial, estamos muy agradecidos por todo lo que haces por nosotros al organizar estas discusiones. Gracias por eso, te pedimos que ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo y guíe esta discusión, porque nosotros no podemos hacerlo solo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Martín, los títulos son cada vez más largos. ¿Por qué no escribimos un ensayo? Bueno, incluso los títulos, bueno, tú sabes, hay un pequeño título aquí o lo que sea, y luego justo antes de comenzar hay otras cosas en la pantalla. Sí, es así. Bueno, ella se ha convertido en casa de los demonios. Por supuesto, eso es una referencia a Apocalipsis 18, acerca de Babilonia. Ella se convierte en casa de los demonios y una casa de toda ave inmunda y detestable. Eso quiere decir que está llena de espíritus malignos, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Y luego vamos a hablar hoy del papado. Martín, ¿no te aburres con ese tema? Como dije en el episodio anterior, deberíamos acostumbrarnos a esto porque esto no va a desaparecer hasta el final. Vamos a estar hablando de él y de ellos durante bastante tiempo. Bueno, tú no puedes dejarlo afuera de la ecuación porque hay dos lados en esta historia. Y desafortunadamente, él está a la cabeza de un lado. Sí, eso es todo. Quiero decir que tenemos los mensajes de los tres ángeles. Y él está casi en todos. Sí, no puedes deshacerte de él. Así que nuevamente, el Papa está hablando en contra del fundamentalismo. El fundamentalismo religioso en una esfera general. En otras palabras, no solo el fundamentalismo en el entorno cristiano, sino también en un entorno religioso universal. Y entonces él tiene un problema con la conversión de personas. Sí, el proselitismo es un gran problema para él. Así que, tú sabes, el Evangelio dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y el Señor dice que vayan por las carreteras y los caminos y traigan a la gente hasta que mi casa esté llena. Pero el Papa parece tener un problema serio con eso. Y eso está creando un problema porque entonces, en realidad, estás sacando a Jesús y tú estás creando un mandato que es contrario al mandato de Dios. ¿Tú recuerdas qué sucedió en la época de Jesús? Cuando los fariseos y los prelados les dijeron a los discípulos, no predicarán en ese nombre. Exactamente. Ahora, ¿cómo puede la cabeza de una supuesta, llamémosla, una supuesta organización cristiana dejar afuera el jugador principal? Tú puedes ver que la única vez que ellos pueden hacer eso es si no son la iglesia verdadera. Eso fue también cuando los fariseos le dijeron a los discípulos que no prediquen en ese nombre. Sí, y ellos desacreditaron en sí mismos el mensaje de la verdadera iglesia. Sí, lo encerraron. Y al día siguiente estaban de regreso en el templo. ¿Qué pasó? Predicando. Así que esta batalla no se va a ir. Y nosotros tendremos que acostumbrarnos. Y lamentablemente ellos también tendrán que acostumbrarse. Mira, la cosa es que ni siquiera se puede conseguir esto con la escuela y tal vez no con una religión mundial, sino con un mundo que entienda y la posición de las religiones y tiene que deshacerse de Jesús. Sí, y tiene que
impedir el proselitismo. ¿No fue él la piedra de tropiezo? Y todavía sigue siendo la piedra de tropiezo. Nadie viene al Padre. Y ese es el gran problema, si no es por Jesús. Así que vayamos a algunos versículos de la Biblia para preparar el escenario. Segunda de Corintios 11, versos 14. Y no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. De alguna manera, tiene que arreglárselas para hacer que la oscuridad sea luz y la luz oscuridad. Ahora, ¿cómo hace eso? Cristo es la luz, sí. Así que si lo quitas, tienes oscuridad. Eso es todo. Así que ¿cómo Él se transforma en un ángel de luz? Porque Él convierte las tinieblas en luz y quita la luz para que su oscuridad sea la única luz que quede. Es asombroso. ¿Y sabes qué? Si tú vuelves a lo que dijimos antes sobre las dos tablas de piedra, cómo se iluminó la primera tabla, cuanto más iluminada en la visión que era brillante, y sí, más brillante. Él no quiere que hagas proselitismo. Él no quiere que evangelices. No evangelices, sí. Si tú evangelizas, sale a la luz Jesús. Entonces, a lo que quiero llegar es que ellos tienen una doctrina muy social. Lo hemos visto antes y hay que repartir comida. Tenemos todo esto, pero falta la luz en eso. Ok, hay dos tablas de piedra. Mientras estamos en esto, estamos fuera del tema otra vez. ¿Te das cuenta de que salimos de temas? Sí, lo siento. Pero hablemos fuera de tema por un segundo. Dos tablas. El primero trata de Dios, el segundo trata de tu relación con la humanidad. ¿Ok? Ahora, si altero las cosas en el segundo, como tú quitas las promesas, porque no puedes tener a Dios prometiendo, si Él es el nuevo Dios, Él quiere hacer las promesas, y luego cambió parte de la redacción para que tú no poseas nada y Él posea a todos. Ese es el gran reinicio. Está en su 10º mandamiento. Él es el dueño de todo, tú no tienes nada, y serás mejor que te calles y sea feliz. ¿Ok? Pero el primer mandamiento es muy específico en cuanto a qué deidad nos referimos. El que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Ese es el que nos referimos. Eso se ha ido en su versión de los mandamientos. El segundo, la idolatría, tiene que desaparecer, porque todo lo que hace es idolatría. La tercera es la blasfemia, la ley de la blasfemia, sí. Ese ya no es su tercero, así que viene siendo ahora su segundo. Y yo no sé si hoy podrías ir al teatro jesuita y ver cualquier película, ya sea familiar, o ya sea PG, o lo que sea, no importa. Desde lo más bajo, si es para niños de 5 años o de 10 años, van a tener una blasfemia en eso. Y eso para mí es lo peor. Y es la única cosa que no puedo manejar en absoluto. Porque se aseguran de que blasfemen. Y los jesuitas están en el teatro jesuita de Hollywood. Entonces sabemos que eso es un culto, porque Hollywood significa la vara de las brujas. Y no queremos ir en esa dirección. Y el cuarto mandamiento, y Él desordena todas las primeras piedras y cree que está bien. Y el mundo dice, oh, maravilloso, obedezcámoslo. Es terrible. Sí, pero si tomas esto con Jesús, los mandamientos también son ligeros. Por supuesto que son ligeros. Entonces, si hace proselitismo sin los mandamientos y sin Jesús, no hay luz. Está en oscuridad total. Así que cuando Jesús contó la historia sobre el regreso del espíritu inmundo, Mateo 12, verso 43, entonces cuando la casa está siendo limpiada, ahora, la casa por supuesto, Él está hablando de un individuo, pero también puede hablar de su iglesia, porque eso también es una casa en la Biblia. Por eso, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando descanso, y no lo encuentra. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra vacía, barrida
y adornada. En otras palabras, este individuo había aceptado la verdad y tirado la basura. Todo estaba afuera, la casa estaba bonita y limpia. Ahora tenía que ser llenada con esto. Exactamente. Pero si tú descuidas esto, sigue vacía. Está vacío. Es agradable, bonito y limpio, pero no hay nada en él. Sigue siendo una casa vacía. Y con las reglas de hoy, con la ocupación estaría igual de vacía, sí. Así que vuelven los espíritus malignos y se dicen unos a otros, vayamos y toma otros 7 espíritus más malvados que él. Y ellos entran y habitan allí, y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Así será también a esta generación perversa. Así que no está hablando de un individuo, está hablando de toda una generación, de todo un sistema. Estamos hablando de los últimos días. Ahora, también es cierto que si alguien tiene la verdad y luego se aparta de la verdad, vuelven 7 demonios peores que el primero. Y ellos son peores que nunca. Quiero decir, solo tenemos que mirar a las personas que sabían la verdad y saben la verdad, que están en el mundo del rock hoy en día, que en público muerden murciélagos, muerden las cabezas de murciélagos y cosas así. Esta afirmación es muy cierta. Es espantoso. Ahora, cuando esto pasa en el ámbito religioso, cuando le pasa a una iglesia, 7 veces peor se vuelve de lo que era antes. Y antes que no sabía cuál era la verdad, entonces se enteró de que era la verdad, barrió la casa y se deshizo de toda la basura, pero no la llenó con las cosas buenas. Viene siendo 7 veces peor. Es allá donde estamos, sí. Entonces, en realidad, el lenguaje es sencillo. Estamos hablando de iglesias protestantes, estamos hablando de las iglesias protestantes, el catolicismo. La casa nunca ha sido barrida. Así que ahora fueron los protestantes los que arrasaron con la reforma. Sí. Y ahora se ha convertido en casa de demonios. Sí, es una pesadilla. Bueno, desde que se convirtió en una casa de demonios, echemos un vistazo a lo que está pasando en el mundo. Primero, vamos y miremos un poco de historia. Esto fue en el 2019, cuando el papado criticó el proselitismo. Tú no eres un discípulo de Jesús si tú tratas de convertir a los no creyentes. ¡Qué declaración tan particular! Nunca he oído nada más patético que eso. Es terrible. Quiero decir, eso te muestra que lo que sea que ellos digan o lo que diga el catecismo debe estar por encima de la Biblia, porque eso no está en la Biblia. Esto no califica como líder religioso automáticamente, porque va directamente en contra de un mandato muy específico de Jesucristo. Nunca traigas el Evangelio. Detengámonos allí. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación en Cristo. Por el proselitismo. En otras palabras, tú no debes convertir ni predicar el Evangelio de Cristo. Llena la casa, dice Jesucristo. Pero Francis dice lo contrario. Si alguien dice que es discípulo de Jesús y viene a ti con proselitismo, no es un discípulo de Jesús. Está frente a un incrédulo. Lo último que tengo que hacer es tratar de convencerlos. Nunca. Bueno, en cierto sentido tiene razón, porque nunca puedes convencer a nadie. El Espíritu Santo debe hacer el convencimiento. Pero usted tiene que dar la información. Sí. Esta es una línea muy fina, una vez más, porque hay algo de verdad en esto. Quiero decir, siempre hemos dicho que existe este dicho de que debes predicar el Evangelio y si es necesario, usar la palabra. Así que obviamente tus acciones tienen que demostrar que lo eres, pero por la forma en que lo dice, se está pasando de esa línea, porque ahora no te permite decir nada. No puede decir nada. Y eso es exactamente como los fariseos. No prediques en este nombre. La última cosa que tengo que hacer es
hablar. Ahora, ¿qué es predicar? ¿Solo pararse allí con la boca cerrada? Francisco dijo, en cambio, subrayó, tengo que vivir consecuentemente con mi fe, y ese será mi testimonio para despertar la curiosidad de otros que digan, ¿pero por qué hace esto? Sí, puedo hablar. Entonces, todo lo que quiero saber, ¿por qué hace esto? ¿Por qué están desenterrando a estos hijos que han sido molestados dentro de la iglesia? ¿Ese es un buen testimonio? No. Bueno, no entremos ahí, porque no debemos calentarnos tanto. Debemos estar tranquilos para no entrar en cólera y sereno. Pero es cierto, pero lo que dice es que no practiquen lo que prediquen en todo caso. Y como dije, es sorprendente lo inteligente que pueden expresar algo. Si tomas estas fotos de los papas parados allí con sus cigarrillos en la mano, o los cardenales bebiendo y festejando, ¿es ese un buen ejemplo del cristianismo? Bueno, quiero decir, como lo mostramos en esas conferencias tuyas, comidas para el pensamiento. ¿Quién es el dueño de las cervecerías? ¿Quién es el dueño de los campos de tabaco? ¿Quién es el dueño del mundo de las drogas? Ellos. Así que no estamos en los tiempos de las cruzadas, dijo, ni del bautismo ni de la espada. Esto ha sucedido en la historia. También lo hacen con nosotros, los cristianos en otras partes. Lo están haciendo, pero lo que hicimos fue vergonzoso, porque esa es una historia de conversión forzada, no de respeto, dignidad de la persona. Bueno, él está justo ahí. No puedes obligar a nadie a aceptarlo, pero impedir que prediquen, eso es diabólico. Pero lo que también hace es decir que si le dices a alguien o quieres predicar a alguien, eso también es en realidad forzar. Entonces, una vez más, él no está haciendo eso. No está en la línea de justicia. Bueno, Martín, tú estuviste en el mundo. Tú estuviste siendo un DJ y todo ese tipo de cosas. Tuviste a alguien comportándose tan bien y decidiste, bueno, voy a dejar de ser DJ, voy a renunciar a todas estas cosas y voy a ser cristiano. ¿Eso te pasó? No, en absoluto. No. ¿Alguien te predicó? Sí. Lo siento. Según el Papa, tengo que disculparme. Sí, tenía que hablar en voz alta. Retrocedamos incluso un año antes de eso. Esto viene de la Agencia Católica de Noticias. Proselitismo versus evangelismo. Hoy el proselitismo es visto casi universalmente como una actividad siniestra cuando viene a la creencia religiosa. En varias ocasiones, el Papa Francisco ha condenado energéticamente el proselitismo. Dijo que no es lícito que los convenza de tu fe. El proselitismo es el veneno más fuerte contra la parte ególatra. Él tiene toda la razón, exactamente. Ahí es donde está el cute. Si tú quieres tener un ecumenismo, entonces no puedes usar el nombre de Jesús porque Él es un problema. Sí, tú no puedes conseguir el ecumenismo si Él está en la mezcla. Bueno, y tú no puedes predicar doctrina porque tan pronto como prediques doctrinas, tú tienes guerra. Ok, así que este es tu problema, Mr. Papa. Tú quieres trabajar en la parte ecumenista para comprometer la verdad y el error. Tú quieres sentarte en la misma mesa con ángeles y los demonios. Lo siento, eso no funciona. Del mismo modo, el Papa ha dicho que el proselitismo entre los cristianos, por lo tanto, en sí mismo es un pecado grave. Pienso. No. Prefiero no decir lo que pienso. Pero si tuviera que decirlo, bueno, esto es una forma de demencia. Bueno, sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Porque si la gente acepta esto, se desviará completamente la dirección equivocada. Y creo que el problema es que mucha gente, incluso denominaciones cristianas, está de acuerdo con esto. Bueno, esto es demencia o demoníaco. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que creo. Y no hay otra opción. También digo que la iglesia no es un equipo de fútbol que anda buscando fanáticos. El Papa Francisco, en el lenguaje fuerte, se dirige al significado moderno del proselitismo.
Esto significa que incluye utilizar cualquier tipo de presión para convertir a alguien, que ya sea moral, política o económica. Estoy de acuerdo con eso, no tienes que usar presión. De hecho, no puedes usar la presión, pero tiene que predicar. Exactamente. Tú no puedes estar callado. Y el carácter principal tiene que ser que si Jesús no está en el centro, entonces ¿cómo te conviertes? ¿Por qué lo conviertes a ellos? Ok, entonces Pedro y todos los discípulos que tenían el Espíritu de Dios fueron encarcelados por ellos, donde los encadenaron a ambos lados de los soldados para evitar que hablaran en ese nombre. ¿Fueron ellos golpeados porque hablaron en ese nombre? Sí. ¿Dejaron de hablar porque fueron tratados de esa manera? No. Así que, lo siento, papá, pero le estás ladrando al árbol equivocado. Ve a buscar a otro árbol y ladra. No hay nada nuevo debajo del sol. 2021. El Papa Francisco advierte contra los predicadores que estaban causando división en líneas. Estaré en problemas, sí. Sí, en gran problema. Especialmente porque él dijo que incluso los cristianos no deben hacer proselitismo entre los cristianos. Ok. En su audiencia general el miércoles, el Papa Francisco advirtió contra esos predicadores que crean desconfianza y división en línea. Bueno, Martín, no creo que creamos desconfianza. Ponemos los hechos sobre la mesa y como consecuencia esperamos que la gente desconfíe del sistema. Eso es todo. No faltan predicadores que especialmente a través de los nuevos medios de comunicación puedan inquietar a las comunidades. No he venido a traer paz, sino espada. En otras palabras, Jesús vino a inquietar a las comunidades. Ellos se presentan no principalmente para realzar el Evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús, crucificado y resucitado, sino a insistir como verdaderos guardianes de la verdad. ¿Y cuál es la mejor manera de ser cristiano?, dijo el Papa en junio 23. Bueno, permítame decirle nuevamente, al hombre vestido de blanco, que por supuesto es su propia túnica, que si predica la palabra de Dios, entonces le está diciendo a la gente lo que es correcto. Y si no quieres vivir en armonía con eso, tú puedes tener una túnica blanca mundial debajo, pero debajo llevas la ropa negra de un jesuita. Y ellos afirman con fuerza que el verdadero cristianismo es aquel al que se adhieren a menudo identificado con ciertas formas del pasado. Él se está refiriendo a la reforma. Sí, creo que sí, creo que eso se refiere a la reforma. Bueno, él piensa en los que son los guardianes de la verdad, a lo que se refiere a la Biblia. Sí. Y que la solución a la crisis de hoy es volver atrás para no perder lo genuino de la fe. Sí, señor Papa, de eso se trata exactamente. Regrese a la verdad bíblica, o de lo contrario tendrá que enfrentar las consecuencias. No que venga de mí, no que venga de ti, sino que viene del mismo Dios. El Papa Francisco dijo que estos nuevos predicadores se pueden reconocer por su rigidez, que contrasta con la predicación del Evangelio que nos hace libre, que nos hace felices. Bueno, Martín, acabamos de grabar el sermón sobre la libertad y un sermón sobre la esclavitud. Y en ese sermón mostré que la palabra esclavo y esclavitud en la Biblia, en la King James, está asociada solo con Babilonia, sí, y no con el pueblo de Dios. Y creo que la rigidez de la que él está hablando acusa a los adventistas del séptimo día de ser rígidos porque queremos guardar los mandamientos de Dios. Bueno, eso es lo que él dice, si me amas, guardad el mandamiento. Permíteme poner esto muy claro. Yo era católico romano, yo era ateo. ¿Por qué era católico romano? ¿Tiene eso sentido, Martín? Sí, en realidad, bueno, porque eso es parte de Babilonia, sí, en ambos lados. Me hice ateo porque era católico romano. Ahora, la gente debe hacer lo que quiera, pero luego me hice católico, aunque era ateo.
¿Tiene algún sentido eso? Ahora, del lado de mi padre, todos son católicos. ¿Odio a todos por parte de mi padre, incluyendo a mi padre? No, absolutamente no. ¿Me preocupo por ellos? Sí. ¿Y quiero que estén en el reino de Dios? Sí, absolutamente. Los quiero en el reino de Dios. ¿Lo condeno porque no conocen la verdad? No, no. ¿Trataría de traerlos a la verdad? Sí, absolutamente. Si alguien quiere encontrar el camino a la siguiente ciudad y no hay ninguna señal que diga que este es el camino, entonces te encuentras con un problema. Entonces, si alguien pregunta cómo llegar al cielo, dale direcciones. Y si ves a alguien caminando hacia el infierno, entonces, por favor, díselo. Dile, perdóneme, usted sabe, hay una mejor manera, de esta manera se llega a la ciudad celestial. Los peregrinos avanzan. Así que no tengo nada en contra de los católicos. La mitad de mi familia es católica, la otra mitad es protestante. La mitad protestante es más cerca que la mitad católica. Eso sucede así. Así que, lamentablemente, tengo que presentarlos a ambos. Exactamente, no podemos quedarnos callados. Bueno, ¿desprecio a los que están del lado del protestante de mi familia? No, no. ¿Lo quiero a ellos en el reino? Sí. Ahora, ¿puedes tú llegar a ese reino en una escalera de mentiras? No, lamentablemente no. La única escalera que funciona es la escalera de Jacob y representa a Cristo. Entonces, lamentablemente no puedo adherirme a lo que tiene que decir, porque sería contrario a los mandamientos de Dios. También afirma que los nuevos predicadores no saben lo que es la humildad, lo que es la fraternidad, no saben lo que es la hermandad. Para él, la fraternidad es un ecumenismo, pero en un sentido amplio, como hemos visto en Kazajstán. Sí, quitemos a Jesús. Sí, quitemos a Jesús y abracémonos todos. Abracemos a todo el mundo. Ahora, hay una gran diferencia entre abrazar a la humanidad y reconocer que todo el mundo es tu prójimo y aceptar el error en su creencia y hacerla que sea una verdad. Esa es una situación terrible. En otras palabras, odia tanto a su hermano. Permítame darle la vuelta a sus palabras. Él odia tanto a su hermano que está feliz de dejarlos en un error perpetuo que no lo lleva a ningún lado. Eso es exactamente el cambio. Porque lo que él está diciendo te llevará a la perdición. Vayamos a otra declaración. Esto viene de la revista América. El Papa Francisco dice que el fundamentalismo es una plaga. Es una enfermedad, Martin. El diálogo interreligioso es una forma importante de contrarrestar los grupos fundamentalistas, así como la injusta acusación de que la religión siembra división. El Papa Francisco dijo, disculpe, ¿qué Jesús dijo? No he venido a traer paz, sino división. Entonces, las personas más divisivas que jamás haya vivido es Jesucristo. Es la persona más divisiva que jamás haya vivido. Pero Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Eso es divisivo. El Papa lo ha reconocido. Así que, desafortunadamente, su muro no es contra el fundamentalismo que cree cada palabra de la Biblia, porque el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra. ¿De alguna de las palabras? No. No. Y es así como ellos lo ven. ¿Cuántos versos ellos han removido de las nuevas traducciones? Cientos, no, miles. Miles. ¿Ok? Así que tenemos un serio choque de mentes aquí. Debemos tener cuidado con los grupos fundamentalistas. Cada religión tiene lo suyo.
En Argentina hay algunos rincones anárquicos fundamentalistas allí. Dijo que el fundamentalismo es una plaga y que todas las religiones tienen algún primo o hermano fundamentalista. Él dijo, para ver los peligros del fundamentalismo, los cristianos también deben reflexionar sobre su propia historia. Él dijo, incluida la guerra de los 30 años que comenzó en el 1618 como un conflicto entre estados católicos y protestantes, y la masacre del día de San Bartolomé en el 1572. ¿No es interesante cómo barre la historia de esta iglesia por la alfombra? Ya sabes, en realidad, por su definición, la Iglesia Católica Romana Católica es una iglesia mucho más fundamentalista de lo que él está diciendo. Sí, ellos fueron asesinos, mataron a millones y están barriendo esto debajo de la alfombra como si no existiera. ¿Sabes qué? Gracias al cielo por Suecia, porque los suecos intervinieron en la guerra de los 30 años y ayudaron a Alemania a detener la tiranía de Roma. Y ahora ha usado su cal y lo ha vuelto a dibujar. El ecumenismo. Los hijos han vuelto a la madre prostituta. Y él piensa que ahora solo nos olvidaremos de todo eso y nos olvidaremos de Jesús. Nos olvidaremos del muro que se basa en la palabra. Y solo estaremos en una fraternidad del error. No. Y si miras cómo se retuerce cada vez que le dan un nuevo significado a las palabras, el proselitismo, como hemos visto, y el fundamentalismo tiene nuevos significados. Pero él no lo dice. Él no dice que tiene un nuevo significado. Él solo usa la palabra y dice que estas personas... Me temo que la batalla entre el bien y el mal continuará hasta la última gota. Un poco de historia debería asustarnos, dijo el Papa. Que no sientan miedo, deberían preguntarse por qué. Es importante demostrar que los creyentes somos un factor de paz para las sociedades humanas. Responderemos a quienes acusan injustamente a las religiones de incitar el odio y causar violencia. El Papa dijo, ¿tú sabes qué? Me alegro mucho de que esté trayendo paz a todas las religiones del mundo, porque cuando digan paz y seguridad, serán destruidos, porque nuevamente habrán rechazado la piedra angular. Sí, Martín. Bueno, Martín, por lo tanto, es muy apropiado que este último encuentro sobre la fraternidad de la que el Papa habla haya tenido lugar en Kazajstán, en el lugar que llaman el Palacio de la Paz. Martín, estamos en la misma vuelta de la eternidad. Mira esto, en Kazajstán, que tienen esto, y ellos están ocupados construyendo la mezquita, la iglesia y la sinagoga abrahámica, sí, que se centra en Abraham. No solo, ni siquiera en Dubái, sino en otros lugares. Y también llevan y dicen que todo esto es paz y seguridad, sí. Bueno, vamos a ver cómo esto luce. El Palacio de la Paz y la Reconciliación, también traducido como la Pirámide de la Paz y el Acuerdo, es una pirámide de 62 metros, 203 pies, en Nur Sultán, la capital de Kazajstán, que sirve como un centro de eventos espiritual, no denominacional. El Papa Francisco, en un mensaje de hoy a los líderes religiosos, dijo que la religión no es un problema, sino una parte de la solución. También dijo que para combatir la crisis mundial debemos preocuparnos. Destacó que mientras sigan proliferando la desigualdad y la injusticia, no habrá fin a un virus aún peores que el COVID-19. Dijo que Dios es paz. Dijo que todo ser humano es sagrado, pero cada día los niños nacidos y por nacer, los migrantes y los ancianos son dejados de lado, y esto es debido a la indiferencia. Bueno, Marty, la arquitectura nos los dice todo. Es una casa de culto para convertirse en una casa de demonios. Sí, porque hay mucho simbolismo repentino ahí, sí.
Es totalmente un culto. Entonces, si echamos un vistazo a lo que sucedió allí en Kazajstán, creo que es muy importante. Los líderes religiosos mundiales adoptan documentos de fraternidad humana. Los líderes religiosos mundiales adoptaron hoy el documento fraterno humano firmado por su eminencia, el gran imán Al-Azhar, y el presidente del Consejo de Ancianos Musulmanes, Dr. Ahmed Al-Tayeb, y su santidad el Papa Francisco de la Iglesia Católica en Abu Dhabi en el 2019. Así que en el 2019, cuando se presentaron, ellos iniciaron eso y tomó todo el 2022 para que lo adoptaran y todos firmaron el documento. Y ahora asegurémonos de nuevo. Entonces, ¿quién escribió el documento? El Papa Francisco. Entonces, ¿quién es el líder espiritual que está liderando el camino? Él, el Papa Francisco. Ahora, ¿quién dice la Biblia que será el que lleve al mundo donde dice que habrá paz? En otras palabras, vendrá destrucción repentina. Exactamente, el catolicismo romano, el sistema católico romano. Así que esto viene durante el 7º Congreso. ¿Tú crees que están aquí jugando a la numerología? De los líderes de las religiones mundiales y tradicionales que concluyó este jueves, el discurso de clausura del Congreso, al que asistieron más de 108 líderes religiosos y mundiales, subrayó el significado histórico del documento de la fraternidad humana, destacando que ayuda a promover la paz, el diálogo y el respeto mutuo entre personas. Martin, casi me quedo sin palabras. En ciertos modos, me alegro de que esto esté sucediendo, pero estoy sentado aquí pensando lo mismo. ¿Pero por qué? Porque eso te muestra lo cerca que estamos del fin. Entonces, echemos un vistazo a The Astana Times, la declaración del 7º Congreso de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales. Nosotros, los participantes del 7º Congreso, líderes espirituales del mundo y de las religiones tradicionales, políticos, líderes de organizaciones internacionales. ¿Eso incluye el paquete completo? Eso tiene a todo el mundo yendo detrás de la bestia, absolutamente, porque todos están etiquetados en sus documentos, sí, como los reyes, los mercaderes y los líderes religiosos, reconociendo la importancia de abordar los desafíos globales en nuestro mundo posterior a la pandemia. Ahí tienes el problema del reinicio, del cambio climático, la pobreza, el crimen organizado, el terrorismo, las drogas. Martin, pero si cada nación redujera su gasto militar en un 10%, el hambre en el mundo se erradicaría por completo. Aún podrían mantener el 90% de su gasto militar, solo el 10%. Y entonces, condenando en los términos más enérgicos el extremismo, el radicalismo y el terrorismo. Es interesante que él ponga el radicalismo en la misma categoría que el terrorismo. Y el terrorismo solo tuvo su verdadero significado con el 9/11, y eso también estuvo ligado a lo religioso, que conducen a la persecución religiosa y el socavamiento de la vida y la dignidad humana. No quiero perseguir a nadie. Todo el mundo puede creer lo que ellos quieran. Ellos pueden creer en ídolos de maderas que no hablan ni escuchan. Eso es su problema. Pero ¿y si hay una mejor alternativa? ¿No debería yo predicárselo? En realidad no tenemos ningún problema con lo que la gente elija, pero deben estar dispuestos a aceptar las consecuencias de su elección. Sí, y para poder hacer esa elección necesita tener datos. Así que eso es exactamente lo que hacemos, proporcionar datos sobre los cuales las personas pueden hacer una elección. Ahora, Martin, hubo un momento en tu vida en el que probablemente creías en Santa Claus y en el hada de los dientes, pero en algún momento alguien dijo, discúlpame, ya sabes, el hada de los dientes realmente
no es relevante en tu vida. Y luego nos damos cuenta de la urgente necesidad de que los líderes espirituales y políticos trabajen juntos. Martin, ¿esa iglesia y el Estado se unen? Sí, 100%. ¿No es esta la imagen de la bestia? Y luego tenemos que llegar a una posición común y declarar lo siguiente: tú no puedes llegar a una posición común cuando se trata de la salvación. Es imposible. Entonces, conocemos el pluralismo en términos de diferencia en color de piel, género, raza, idioma, cultura, expresiones de la sabiduría de Dios en la creación. La diversidad religiosa está permitida por Dios y por lo tanto cualquier coacción a una religión y doctrina religiosa en particular es inaceptable. Esto es una terrible distorsión. Esto es una parodia de la justicia. Dios permite el pecado. Por lo tanto, debemos tolerar el pecado. Ese es el mismo argumento. Sí, exactamente. Así que ellos usan esa redacción que hace que suene correcto y bueno, pero realmente debes ponerlo en su lugar con la Biblia, de lo que la Biblia te está diciendo. Ok, entonces, ¿por qué Dios permite los problemas de género? ¿No creó hombre y mujer? Que lo que se supone que no deben ser de la misma mente. ¿No dio cierta directiva sobre cómo debían organizar su vida para ser felices? ¿Se adhirió la humanidad a ellos o lo cambió por completo? ¿No lo revirtieron, en realidad? Y luego se preguntan por qué tenemos tantos problemas de género. Y la raza es la cosa más ridícula del planeta para separar a las personas en términos de religión sobre la base de la raza. Es un lenguaje ridículo. Ahora, ¿quién confundió los lenguajes? Dios. ¿Por qué lo hizo? Por la pecaminosidad del hombre y por querer ser como Dios. Ok. Entonces, ellos estaban unidos en un mismo lenguaje y por lo tanto estaban unidos en apostasía. Así que Dios, en su sabiduría, confundió sus lenguas para que no pudieran estar unidos. Y tal vez lo buscarían en sus pruebas y tribulaciones. Ahora, en realidad, lo que tenemos ahora es lo mismo que la Torre de Babel. Porque entonces Dios fue expulsado y ahora ellos están echando a Jesús de nuevo para tratar de conseguir la unidad. Sí, tienen que echarlo. Así que todos estos son una expresión de la sabiduría de Dios en la creación. Ahora, pregúntate tú mismo, Martín, si fue así desde el principio. No. Así que la diversidad de religiones es permitida por Dios, así como el pecado es permitido por Dios. Por lo tanto, cualquier discurso negativo sobre el pecado, si se pone en el lugar de esto, no está permitido, según el Papa. Y cualquier discurso negativo en términos de religión tampoco está permitido por este Papa. Y luego reconocemos la importancia del valor del documento de la fraternidad humana para la paz mundial en la convivencia entre la Santa Sede y Al-Aqsa y el Sharif, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución. Esto es la Iglesia y el Estado juntos. Tenemos una imagen aquí. Sí, tenemos la imagen aquí. Bueno, vamos a la dirección del Papa. Y esto para que los críticos no puedan decir que esto es una teoría de conspiración. Tomémoslo directamente de la página web del Vaticano. ¿Ok? Aquí está, Martín. Aquí está la dirección de apertura. ¿No es interesante que el Papa haya dado el discurso de apertura y el discurso final? ¿Quién es el líder aquí? Es obvio. Ok. Así que este es el viaje apostólico de su santidad, el Papa Francisco, a Kazajistán, la apertura y sucesión plenaria del 7º Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. Dirección de su santidad. Mati, veamos algunas declaraciones, ya sea de su discurso de apertura o de su discurso de clausura. Y veamos cuál es la mentalidad que se está introduciendo allí. Bueno, él afirmó:
que es hora de darse cuenta de que el fundamentalismo contamina y corrompe todos los credos. Y Martin, sabemos que el credo es siempre un problema. Y tenemos un credo. Pero nuestro credo es la palabra de Dios, sí. Y nuestra denominación de iglesia particular a la que pertenecemos, desde el principio, los pioneros dijeron que no tenemos más credo que la Biblia. Este es nuestro credo. Así que, si tienes otro credo, como por ejemplo el catolicismo tiene un credo y está escrito en ese catecismo, y cuando asistía a la instrucción religiosa cuando era niño, nunca me confrontaron con la Biblia. Solo tenía que aprender el credo, que era el catecismo. Y el catecismo es absolutamente contrario a mi credo actual, que es la Biblia. Y tengo que tomar una decisión, que es un choque de mentes. ¿Acepto el credo, que es la Biblia, o acepto el credo que se basa en las tradiciones de los hombres? Y Jesús dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tú dejaste los mandamientos por vuestras tradiciones. Eso es exactamente lo que hace el catolicismo, ¿verdad? Así que no se te permite hablar en contra del credo. ¿Jesús habló en contra del credo? Sí, definitivamente. Y lo crucificaron como consecuencia, sí. Así que podemos esperar la misma cosa. Sí, porque Él lo dijo. Tiempo para corazones abiertos y compasivos. También es el momento de relegar a los libros de historia el tipo de discurso que durante demasiado tiempo, aquí y en otros lugares, ha llevado a la desconfianza y al desprecio por la religión, como si fuera una fuerza desestabilizadora en la sociedad moderna. En otras palabras, lo que él está diciendo es, tomemos los libros de historia, como por ejemplo, Up in Year History of the Reformation, y arrojémoslo a la basura. Tomemos las charlas de Martín Lutero y quemémosla. Eso es lo que le está diciendo, sí. No estos tres. No esto. No. Solo vamos a archivar eso bajo el archivo 13. Estas tierras están demasiado familiarizadas con el legado de décadas de ateísmo impuesto por el Estado. Esa mentalidad opresiva y asfixiante por la cual la mera mención de la palabra religión fue recibida con un embarazoso silencio. La religión no es un problema, sino parte de la solución para una vida y una sociedad más armoniosa. Necesitamos la religión para responder a la sed de paz mundial y la sed del infinito que habita en el corazón de cada hombre y mujer. Así que necesitamos las religiones. Martin, necesitamos la verdad. ¿Sí? La verdad nos hará libres, no la religión, no. Porque la religión puede basarse en esculturas mudas que no hablan. Por eso es una condición esencial para el desarrollo genuinamente humano e integral, que es la libertad religiosa. Ahora, redefinamos eso, porque el Papa ha dejado bastante claro que la libertad religiosa solo es permisible si está sujeta al bien común. Así es. Hermanos y hermanas, somos libres. Nuestro Creador se hizo a un lado por nosotros como una manera de hablar. Limitó su libertad absoluta para permitirnos a nosotros, sus criaturas, ser libres. ¿Cómo podemos entonces presumir de coaccionar a nuestro hermano y hermana en su nombre? Nunca en toda mi vida escuché una oración más distorsionada que esa. Estoy de acuerdo. Jesús vino a liberar del error a los cautivos, de su tradición, de su santurronería y la transgresión de la ley de Dios. Él los está abrazando a todos. Cada persona tiene derecho a dar testimonio público de su propio credo. Correcto. Usted puede hacer eso. No hay problema. Proponerlo sin imponerlo nunca. Este es el método correcto de predicación en oposición al proselitismo y el adoctrinamiento del cual todos están llamados a dar un paso atrás. Martin, si lees las palabras de Dios y explicas las palabras de Dios,
Eso es un mandato. Es una orden. Y aquí está su dirección final. Pseudoterrorismo religioso, extremismo, radicalismo y nacionalismo. ¿No es interesante que también arroje eso allí? Bueno, sobre todo si tenemos en cuenta el reciente movimiento nacionalista cristiano en los Estados Unidos. Vestidos con atuendos religiosos, sin embargo, continuaron fomentando temores y preocupaciones sobre la religión en estos días. Entonces resultó providencial que pudiéramos reunirnos una vez más para reafirmar la esencia auténtica e inalienable de la religión. Martín, este hombre está feliz de abrazar la verdad y el error en una organización. Lo único es que creo que han tirado la verdad ni una sola vez. En ninguno de estos discursos se mencionó el nombre de Jesucristo. ¿Puedes tener la verdad? ¿Puedes tener el camino sin Jesucristo? No. ¿Esta es una religión cristiana? Bueno, es una fraternidad. Y esto no puede tener la paz y la seguridad que se basan en una mentira y no tiene ninguna base para seguir adelante. Y exactamente el mismo mes en que tienen esta reunión en Kazajstán, firman este documento de fraternidad. El Papa instruye a las entidades del Vaticano a mover todos los fondos al Banco del Vaticano para fines de septiembre. Es interesante. Digamos que es interesante. No es ser predictivo de ninguna manera, pero es interesante. Definitivamente algo como... Sí, algo se está gestando. El Papa Francisco autorizó las escuchas telefónicas en la investigación del escándalo financiero. Él autorizó las escuchas telefónicas. Nixon fue acusado por hacer eso. Pero el Papa, cuando él lo hace, todo el mundo lo acepta. Está perfectamente bien. Parece que esa es la nueva multa, porque también está sucediendo en los Estados Unidos en todos los niveles. Hay tantos intentos de juicio político y esto y lo otro, y escuchas telefónicas, que esto parece ser normal. Y con el Papa preparando un examen cristiano tan maravilloso, por favor, entonces, ¿qué tú puedes esperar? Es lo mismo, ya ves. Y él no está esperando a ningún juez. Aunque un juez no le diera permiso para hacerlo, él dijo, háganlo. Sí, hagámoslo. Aquí hay otro artículo del 31 de agosto del 2022 y proviene de las Noticias del Vaticano. El Papa dice que estamos viviendo una tercera guerra mundial. Eso es interesante, ¿verdad? Estamos en una guerra mundial. Y no es la primera vez que dice esto. Así que en esta redacción interesante de la que está hablando, dice que ya estamos en una tercera guerra mundial. Así que tal vez no sea una guerra física todavía, pero la guerra económica ya está en marcha. Mira lo que está pasando allá afuera. Toda la atención del mundo está enfocada en lo que está pasando. Las cosas nucleares que están pasando, las amenazas de Putin de que usará armas nucleares, cualquiera que apoye la guerra en Ucrania y por lo tanto ponga en peligro a los rusos, los soldados pueden esperar represalias, sí, y amenazas veladas de represalias nucleares. Y el mundo está mirando todas estas cosas. Y mientras tanto, ellos están poniendo en marcha sus estructuras. Y todos los demás se está desmoronando. Debido a que el enfoque de todas estas cosas está en la guerra. Y ellos están diciendo, ok, bien, es culpa de la guerra. Así que necesitamos oraciones por Ucrania. El Papa Francisco también centró su atención en la guerra en curso en Ucrania y señaló que hoy estamos viviendo una tercera guerra mundial, una que se está librando poco a poco, por lo que también tenemos que llegar a un acuerdo de paz en esa dirección. 23 de septiembre, la BBC, guerra de Ucrania. Putin no está fanfarroneando sobre las armas nucleares. La UE dice que debe aceptar las amenazas de Vladimir Putin. Podría usar armas nucleares en el conflicto en Ucrania seriamente.
El jefe de política exterior del bloque ha dicho en un raro discurso a la nación a principios de esta semana. Putin dijo que su país tenía varias armas de destrucción y que usaría todos los medios disponibles para nosotros, agregando que no estoy mintiendo, y luego llamó a 300.000 reservas rusas. Así que esto está escalando y el mundo está básicamente al borde. Y de un lado están hablando de paz en el plano religioso, y por otro lado están hablando, ¿no suena esto como la Biblia? Que habrá rumores de guerras y más guerras, etcétera, y gritarán paz, y luego se agrega la mezcla del cambio climático. Pero esto es un guiso y tiene varios componentes. Y estamos cocinando una comida para servirte. Es el bocado sabroso. Vamos a lanzar un nuevo rey. Sí, eso sería maravilloso. Recuerde que hace muchos años hablamos de la Biblia y de los príncipes sostenibles, de los cuales él, por supuesto, era uno. Así que ahora es un rey viable y sostenible. Sí. Y tiene un mantra y un instrumento musical que ha estado tocando todo el tiempo. Y se han escrito muchas cosas sobre él y sus actividades económicas y su vinculación con el Foro Económico. Aquí hay un artículo en Environmental Health News de Peter Dijkstra. ¿Necesita la acción climática un rey? El rey Carlos III ha tenido razón sobre el cambio climático durante décadas, y la agricultura ecológica y la biodiversidad. Esto es lo que escribió para Newsweek en abril. El mundo está al borde del abismo y necesitamos la urgencia movilizadora de un pie de guerra si queremos ganar. Martin, ¿estamos en una guerra? Es exactamente por eso que el Papa dijo que estamos en la tercera guerra mundial. No es solo física. ¿Cuánto tiempo ha estado esta guerra furiosa? ¿Cuál? La guerra entre el bien y el mal. Oh, durante casi 6.000 años. Muy cerquita de los 6.000 años. No vayamos más allá, porque, tú sabes, hay algunos rincones que serían dolorosos para algunos. Pero digamos que estamos muy cerca. El mundo está al borde, al pie de guerra. Tal vez deberíamos escuchar un poco. Henry VIII comenzó lo que se convirtió en el proceso de 50 años, el abandono del catolicismo, y fundó la Iglesia de Inglaterra. Eso tomó bastante tiempo para deshacer, ¿sí? ¿Verdad? Sí, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que abandonó el catolicismo, sí, 50 años para eso. Sí, 50 años para salir de ella, y luego el movimiento de Oxford para volver a entrar, y luego el movimiento ecuménico para sellarlo, y los hijos han vuelto al proceso de la madre, sí. Y una vez más, esos demonios están de vuelta. Entonces, si vaciaron la casa, ¿no es interesante que literalmente limpiaron la casa y tomaron las imágenes y las sacaron y los altares y lo tiraron con Wesley porque sabían que según las escrituras eso no valía nada, y luego a través del movimiento de Oxford volvieron de nuevo y lo trajeron de vuelta y fue honrado al ser nombrado cardenal y luego santo? ¿No es increíble? Simplemente eso te muestra que han hecho un santo. Así que 7 demonios están de vuelta. Sí, 7 demonios peores que el primero. Así que el Vaticano se ha convertido en casa de demonios. Fue un ejemplo fuerte pero imperfecto de un monarca británico dejándolo. Mi punto medio serio aquí. Si Henry el VIII pudo poner patas arriba a la monarquía por su propio líbido, Carlos puede desahogarse un poco en un tema existencial. No sé, Martin, si estoy siendo travieso ahora, pero si miramos la historia de Charles, me pregunto si el líbido jugó algún papel en sus decisiones en la vida también. Bueno, vamos a dejar las cosas así. Hay un punto muy importante sobre el rey
Carlos III. Era su historia de que los reyes y las reinas tenían que ser protestantes y que se llamaban defensores de la fe. ¿Ok? Ahora, el príncipe Carlos fue el que rompió esa tradición. Él dice que él no quiere ser conocido por defender esta fe. Él quiere ser reconocido por defender estas fees. Sí, lo recuerdo. Y se le mostró como un manto budista y toda su atracción, que es una ropa budista, su única ropa musulmana. Y él se ha presentado a sí mismo como el gran líder religioso ecuménico que abarca a todas las religiones. Él y Kazajstán encajan maravillosamente. Sí, y está representando al lado protestante. Sí, y se han convertido en Babilonia. Todos ellos están en una casa de demonios y todos pájaros inmundos. Ahora veamos cuál fue su papel y cómo encaja en Kazajistán. Hoy todos estamos ansiosos por saber de su Alteza Real, su visión para un mayor mundo cohesionado y sostenible. Príncipe Gran Reinicio III, rey del nuevo orden mundial. En el 2015, la Carta Magna sentó las bases de los derechos humanos universales. Una de las 4 copias se lleva a cabo en la Catedral de Salisbury. Es oportuno extender los derechos universales no solo en la humanidad, sino también a la naturaleza. La interdependencia entre la salud humana y la salud del planeta nunca ha sido más clara. Al comenzar una nueva década, es hora de enfocarnos en el futuro que deseamos construir. Con ese fin, sobre la base de mi iniciativa de mercado sostenible, estoy lanzando Terracota como la base de un plan de recuperación para la naturaleza, las personas y el planeta. Hace más de 800 años, la Carta Magna inspiró la creencia en los derechos y libertades fundamentales de las personas. Mientras nos esforzamos por imaginar los próximos 800 años de progreso humano, los derechos fundamentales y el valor de la naturaleza se encuentran en el corazón de la terracota. Hago un llamamiento a los directores ejecutivos de todo el mundo para que participen y desempeñen su papel en el liderazgo de la gran transición global y garanticen nuestro futuro. No tenemos otra opción. Felicitaciones en tu gran éxito en tu batalla contra el medio ambiente. Martín, los reyes del mundo darán su poder a la bestia. Yo no sé, simplemente me salta a la mente. Y se incorporan los comerciantes. Y tenemos toda la confusión de Babilonia en un paquete. Martín, la Biblia predice todo esto que está pasando. ¿Por qué la gente no se da cuenta de esto? Ahora, Martín, ¿puedes llevar este problema climático al mismo nivel comparado con la Carta Magna? Que tú sabes que tienen una carta de terracota. En otras palabras, la tierra debe ser elevada a la posición de deidad. Esa es la adoración a la madre tierra. Y eso es panteísmo. Eso es paganismo en su máxima expresión. No tiene lugar para Jesucristo. Ellos no tienen lugar para Jesucristo. No puede ser el defensor de la fe porque ya no lo tiene. Se ha convertido en defensor de la fe. Y todo vale. Y nos ha dicho que todas esas fees, el paganismo y el panteísmo, es su fe. Y el Papa piensa lo mismo, absolutamente igual. Él ama a la Pachamama. En la situación estadounidense se habla de cambiar la Constitución. Se habla de introducir normas y reglamentos cristianos. Pero como ya mismo, esas reglas y regulaciones cristianas no serán las bíblicas, serán la del Papa. Se trata de un engaño, con un engaño interior. Y luego tiene que tener la fusión de varios sistemas religiosos, el judío y el cristiano. Y esto se vuelve muy interesante. Así que escuchemos lo que Jonathan Cobb tiene que decir sobre dónde estamos en la corriente del tiempo y lo que él cree que va a pasar. Y recuerden, él se clasifica a sí mismo virtualmente como un profeta,
porque constantemente dice que Dios se lo mostró. Y luego él escribe. Sí, en pocas palabras, no era justicia, pero te daré una idea. Y es que tú sabes, el mundo antes del Evangelio estaba lleno de dioses. Ya sabes, la Biblia dice que detrás de esos dioses hay espíritu. Ahora, cuando vino el Mesías, echó fuera a todos esos espíritus. El Evangelio llegó a la civilización occidental y al Imperio Romano y literalmente expulsó a los dioses y expulsó a los espíritus. El mayor exorcismo en la historia de la humanidad. Hemos estado viviendo en una civilización única. Eso es lo que la hace única. Pero no entrar en eso. ¿Cómo? Pero el Mesías Jesús dijo que dio una advertencia, y la advertencia fue que si alguna vez nos apartamos, si la civilización se aparta de lo que recibió de Dios, habiendo sido limpiados, si se aparta del Evangelio, los espíritus volverán. Los dioses volverán a su casa vacía. Y eso es exactamente lo que estábamos presenciando ahora. Desde el comienzo de la década del 1960, hubo un punto de inflexión. Empezamos a expulsar a Dios. Y no se va a quedar vacía. Y lo sorprendente es que los mismos dioses que estaban allí, en los espíritus representados, esos dioses en la Biblia y en la caída del antiguo Israel, ahora han regresado específicamente al mundo y a América y a la civilización occidental, como sucedió en Israel. Y eso está sucediendo en Estados Unidos. Y cuando miras en qué se ha convertido Estados Unidos, que se alejó de esto, y regresan todas esas señales, todos esos dioses falsos. Y voy a compartir esto. Y ahora esos dioses son los mismos dioses que estaban allí cuando se alejaron. Y han regresado, y esos mismos espíritus están en Estados Unidos. Y tú sabes, algunos de estos principales, y siempre vamos a la lista, y podemos ver estos dioses como Baales, que significa el poseedor o el amo o el dueño, y su misión era apartar a Israel y alejarlo de Dios. Él era el Dios alternativo y él era el sustituto de Dios. Y dice que él quería hacer que olviden a Dios. Bueno, en Estados Unidos eso fue lo que pasó, y también se apartaron del mandamiento. Así que hemos anulado la toma de lo que hemos tomado de la plaza pública, al igual que Israel, el mismo tipo de cosas. La siguiente es Baer, y tenían una esposa. En la mitología cananea era Aston. Si la ves en la Biblia, era Astar. Esa era una diosa que también se conoce en Mesopotamia como Ishtar. Ella es la diosa, el principado de la inmoralidad sexual, la sexualidad. Y entonces, ¿qué sucede? Mira, exactamente en los años 70 tiene el alejamiento de Dios. Lo que sucede, como lo esperaríamos, la revolución sexual. Y eso es exactamente lo que sucede con el paganismo que hay en América, la sexualidad. Y tendremos el tercero, y solo presentaré, que se llama el destructor. Y este es el que hizo que Israel ofreciera a sus hijos en los altares. Y creo que se van a dar cuenta de dónde va todo esto. Y podemos ir allí, tú sabes. Y es allí donde termina. Así que Martin, él escribe sobre el regreso de los dioses y afirma que esos dioses eran en realidad demonios que fueron expulsados por el cristianismo y luego regresaron. Ahora, si hubiera mirado la historia en su totalidad, no sería tan simple como eso. Sí, Jesús trajo la verdad y expulsó a los demonios en los individuos que eligieron aceptar la verdad. Pero esos demonios aún permanecieron en el resto de la humanidad. Porque cuando la humanidad aceptó el cristianismo, no aceptaron el cristianismo bíblico. Aceptaron un cristianismo falso bajo Constantino. Sí, eso en realidad fue solo cambiar los nombres de los demonios. Sí, y todas esas deidades que él mencionó todavía estaban en la iglesia, pero ahora en una forma nueva. Entonces los antiguos nombres paganos que él mencionó, Astaroth, Baal y todos estos, fueron reemplazados por nombres modernos, y todos esos demonios fueron reemplazados por santos. Y así, en lugar de la hembra, la deidad, etcétera, como María, como Astaroth, y todas estas otras formas de estas deidades, que tú pones todo esto a estos santos en algunos lugares, y todos eran mediadores. Así que el cristianismo nunca fue realmente un cristianismo verdadero, excepto por las montañas y las cuevas. Entonces, mientras todo esto estaba sucediendo en el mundo y todas estas múltiples religiones comenzaron a formarse como el Islam, en el 680, etcétera, y todas estas religiones en el mundo que se expandieron, y el catolicismo se expandió.
y todos eran paganos. Todos eran casa de demonios. Sí, hay que decirlo sin rodeos. Eso es todo. ¿El protestantismo limpió la casa? El protestantismo llegó a los Estados Unidos de América. Y en ese sentido, eso es correcto. El protestantismo limpió la casa y el protestantismo permitió que los demonios regresaran cuando ellos creyeron de vuelta con el catolicismo en el movimiento ecuménico. Exactamente. Y ahora dice que estos demonios están de vuelta. Y exactamente lo que hicieron en el pasado, ofreciendo a sus hijos a Moloch. Entonces tenemos la situación del aborto en el mundo, ofreciendo a niños a Moloch. La revolución sexual y todas estas cosas volvieron. Él está proponiendo que limpien la casa y traigan los mandamientos de Dios. Lo mismo que nosotros, las otras denominaciones protestantes que queremos hacer. Sí. Martin, el problema es que cuando traen de vuelta los mandamientos de Dios, sabemos que este es otro engaño, que estas personas lamentablemente no están viendo los mandamientos, sino que ellos traerán los mandamientos de la gente y no los bíblicos. Tenemos la doble ceguera. Luego tenemos para el mundo oculto y otra ceguera, porque el mundo oculto se está preparando para la exteriorización de la jerarquía. Eso significa el regreso de las fuerzas demoníacas. Pero esto también se puede torcer, porque su Salvador es la matrilla. Este Salvador es un Cristo. Es el regreso de Cristo. Entonces, cuando tú miras las imágenes de eso, si tú regresas a esas viejas conferencias que di sobre el movimiento de la nueva era, por ejemplo, donde muestro cómo se veían todas estas entidades demoníacas, todos se veían como Jesucristo. Entonces, cuando estos demonios se manifiesten y la maestrella se manifieste en sí mismo, incluso podría hablar en nuestros televisores, podría hablar a las Naciones Unidas, podría hablar en una reunión religiosa. Cuando todo esto suceda, Él estará allí como un ángel de luz y Él guiará a las personas en una dirección y las guiará a los falsos mandamientos, exactamente, diciendo que ha cambiado la ley. Entonces tú sabes que Él es un mentiroso y la verdad no está en Él, porque Dios nunca cambia. Así que Alice Baylis, que era del fideicomiso de Lucifer al principio, pero le cambiaron el nombre y dijeron que regresará en su manifestación y que comenzará en el año 2025. Espero que sí, porque quiero irme a casa. Bueno, realmente se está construyendo y si mira todas estas reuniones ecuménicas, la fraternidad, todos estos, los demonios, los dioses, como ellos dijeron, realmente se está volviendo en una realidad. Sí. ¿Y qué se efectuará? Y habla de la educación, del mundo religioso y económico, y tiene que cambiar para el 2025. Martin, estamos viendo esto. Quiero decir que el diablo también tiene una agenda, y este es Lucifer, que directamente está influenciando a estas personas. Y aquí tiene todas estas páginas web. También vamos a hablar de eso en otras charlas, y todas se concentran en el 2025. Entonces, esta es la etapa de la carrera completa en anticipación a una gran transición global más adelante en el 2025. Nos dirigimos hacia ahí. Esa es la gran iniciación. Y desde hace mucho tiempo se viene cantando esta gran invocación dentro de los gobiernos del mundo, dentro de las Naciones Unidas. Ellos se están preparando para esta venida de Cristo, pero será la falsa venida de Cristo. Será Satanás presentándose como un ángel de luz. Así que Martin, una vez más, cuando ponemos todo esto junto, ¿qué tan cerca tú crees que estamos del fin? Bueno, según los datos y las fechas, está muy cerca, sí, está a la puerta. Está a la puerta. Y la forma que el diablo lleva su agenda. Y vemos que estamos cerca de entrar al tiempo de angustia. Entonces el tiempo de angustia, en realidad, está activo y haciendo su trabajo cuando estas fuerzas demoníacas se manifiesten, ¿sí?
Así que Martín, podemos esperar tiempos serios por delante. Pero cuando veáis estas cosas, no se turbe vuestro corazón. Levanta tu cabeza, sí, y aprendamos de lo que Juan nos dice. Vamos a aprenderlo de memoria. No se turbe vuestro corazón. Cree en mí. En la casa de mi padre también hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se lo hubieras dicho. Voy a prepararte un lugar y cuando me vaya, volveré para que donde yo estoy, tú también estés. Pero, Martín, estas son unas hermosas promesas y maravillosas. Estamos en la recta final. No puedo esperar a que todo esto suceda para que podamos irnos a casa. Estoy de acuerdo contigo 100%. Oremos. Amoroso Padre Celestial, qué tremendos acontecimientos están ocurriendo ante nuestros propios ojos. Y la gente está distraída con guerras y rumores de guerras y amenazas y temores y colapsos económicos y colapsos bancarios y todas estas cosas para que el diablo pueda poner en marcha su plan. Ayúdanos a mirar detrás de escenas, a levantar la cabeza y saber que nuestra redención se acerca. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos aquellos que tan generosamente han apoyado con aliento, oraciones y contribuciones financieras. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien sea toda la alabanza y la gloria.